Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy martes, muchos temas, mucha actualidad, muchas noticias de última hora, malas noticias también, porque ayer en torno a las 11 de la noche, precisamente en la carretera que va de Taíche a Teguise, precisamente se ocurría un accidente muy grave y sobre todo muy espectacular, porque se incendiaba uno de los coches que chocaba frontalmente y hay una persona, una mujer en este caso, que está ahora mismo en estado muy grave, ingresada en el hospital Molina Orosa. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, Javier, muy bien. También está don Pedro. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un accidente que le tocó muy cerca de su casa, ¿no? Sí, cerca de Teguise, justito un poquito en la antes curva, ¿no? de la curva del Cortijo, entre el Cortijo y la gasolinera de Teguise. Que por cierto, una curva me han dicho desde el Ayuntamiento de Teguise que reconocen que tiene cierto peligro porque no tiene el peralte como tiene que tenerlo, ¿no? Yo creo que incluso en algún... Bueno, el día que comentaste lo del accidente del chico que iba caminando y se cayó en uno de las cunetas, uno de los puentes que hay ahí, yo comenté que, por ejemplo, yo he visto coches pasar por dentro del arcén, que cualquier día se puede haber un atropello múltiple, por ejemplo, con los ciclistas que van cuando vienen cruceros, etcétera, etcétera. Pero bueno, alguien hará algo en algún momento y esperemos que nos pase una desgracia, ¿no? Bueno, ahora hablaremos. Gloria Artiles, buenas tardes, Gloria, ¿cómo estamos? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, pues esta noticia realmente ayer y hoy sobre todo, pues nos levantábamos todos, nos desayunamos con esta triste noticia. En este sentido hay que tener esperanza de que la joven arrecifeña se pueda recuperar lo antes posible. Es verdad que ahora mismo la situación es bastante grave, pero vamos a tener esperanza. No tenemos todavía los últimos datos, la última hora. El último parte, pero parece que en fin, que de momento la situación no ha empeorado, por lo tanto, de esta joven, pues esperemos que en fin, que a lo largo de los días salga adelante con las menos secuelas posibles y sobre todo que salga con vida, ¿no? Hay varios también heridos, ¿eh? Hay que recordarlo, de gravedad no tan extrema, pero sí hay varios heridos. No, y Jorge, una cosa, las carreteras de Lanzarote están volviéndose extremadamente peligrosas, es decir, no es como antes, ahora tienes que tener muchísimo cuidado cómo conduces. Y efectivamente, que te lo oí comentar esta mañana, el tema del móvil es exagerado, es decir, uno tiene que ir con un cuidado tremendo a ver cuando estás adelantando, estás haciendo alguna maniobra, eso por un lado. Y por otro lado también el tema de los radares. O sea, en Madrid ahora mismo hay sitios en los que tú no puedes ir a más de 50 y es que te meten cada multa y ves a la gente que va exactamente como tiene que ir. Yo en este sentido, ¿hay algún radar que funcione aquí? Porque yo no he escuchado a nadie... El de Puerto del Carmen, el de la LZ2. Nada, y tampoco hay vigilancia en las carreteras. Yo doy fe que funciona porque a mí me pusieron una multa. Ah, porque lo ha cogido. Sí, y lo que ha dicho, a pocos kilómetros, pero me cogieron. Y lo que ha dicho Pedro, a la espera de ver si hay alguien que se le ocurre que las carreteras de Lanzarote tienen que ser intervenidas y tienen que ser mejoradas. Porque vamos a ver, ¿sabes? A don Pedro es que le toca todo, pero lo hace para probar a ver si funciona, ¿no cree usted que es porque vaya? Iba a 2 o 3 kilómetros más o 5 kilómetros más. ¿Y te saltó? Sí, me cogió la foto. ¿Y usted dentro también? Porque sí, de todas maneras, si no lo tengo yo, lo va a tener mi madre, da igual. Vamos, así que... Pero fui yo. Bueno, hablando de coche, bueno, en cualquier caso, insisto, esto fue un choque frontal, en este caso un vehículo con una persona, pero sí es verdad, un Opel Astra, iba de Taíche a la villa. Al parecer, lo que hablan es que pudo invadir el carril, en este caso del contrario, y chocaba frontalmente contra el coche que ardía. El que ardía era el del conductor, creo, ¿no? ¿O no se sabe quién fue el que...? El del conductor que invadió, o sí. Porque los dos tenían conductor. Sí, el conductor que invadió, me refiero, pero bueno, no lo sabemos exactamente. Lo cierto es el Opel Astra sí fue el que ahí solo iba una persona, es decir, el conductor que pudo invadir el carril contrario solo iba una persona, y 3 en el coche que se vio más afectado. En este caso iba un joven arrecifeño que trabaja, por cierto, en una agencia de viaje de Lanzarote muy conocida. Se llama Rubén, es el nombre, Rubén S. Y iba acompañado de 2 primas y una de ellas precisamente es la que sufrió
las peores consecuencias del accidente. ¿Querías decir algo? Sí, no, anoche precisamente, justo después que se produjera este nuevo accidente aquí en la isla, hablaba con una periodista en Gran Canaria, trabajando en un medio provincial, y a ella le llama la atención, ha estado mucho tiempo también, estuvo en Lanzarote trabajando en su día, pero le llama la atención la escalada de siniestralidad que hay en Lanzarote, digo porque en otras islas con más población, como la propia Gran Canaria o como Tenerife, en proporción no existe tanto número de accidentes. De hecho, está siempre ocupando la portada, o al menos la crónica de sucesos, de periódicos como La Provincia o el Canarias 7, y tiene que ver casi siempre con Lanzarote. En relación, con respecto, digo, en proporción a la población, a mí me sigue llamando mucho la atención esta escalada de siniestralidad automovilística. Y lo que decía antes Gloria, no es por nada, pero yo ya lo hago por... Es que no tenemos semanas en donde no haya varios. Efectivamente. Sí, no, pero el tema del móvil, llega a ser ya una cosa grave. De cada 3 coches que uno puede adelantar o encontrarse, ya sea de frente o adelantando, de cada 3, uno al menos. Es que a mí me pasa lo mismo que a ti. Si te fijas, es así. Tiene que haber mucha más. Lo cual quiere decir que hay un 33% de los conductores que habitualmente suelen manipular el móvil, incluso algunos mandando hasta mensajes, lo he visto, es decir, chateando. Lo cual ya es tratar, porque todavía que se coja el teléfono, bueno, todavía tiene su riesgo, no se puede, pero tiene su riesgo. Pero ya el desviar la atención hacia la pantalla, enviar un mensaje, ver lo que te responde, estamos ya alcanzando... Y hay muchísimos accidentes y con resultados graves. Esto es un problema. Ya veremos al final o a mitad de año cómo va Lanzarote en este sentido. Bueno, y políticamente, David de la Hoz, parece que el rumor que ya habíamos publicado algunos, don Pedro, de que David de la Hoz podía ser el segundo en la lista regional, esta nueva lista regional, pues cada vez tiene más entero de que se confirme. Hombre, teniendo en cuenta primero el peso específico... Es decir, acompañará a Fernando Clavijo en esa lista regional. Después de Fernando Clavijo, David de la Hoz. Teniendo en cuenta el peso específico que ha demostrado siempre, sobre todo en el gobierno o en la presidencia o en la dirección esta que ha tenido Fernando Clavijo de Coalición Canaria, desde que es presidente del gobierno, pues tiene cierta lógica, y más teniendo en cuenta que la reforma electoral a quien, por ejemplo, beneficia es precisamente a Fuerteventura, que era, vamos a decir, el otro contrincante posible a la hora de meter ese número 2 en la lista regional de Coalición Canaria. Y esto tiene otra lectura para muchos, Gloria, no solo el hecho de que David de la Hoz es un hombre que es el vicepresidente del Parlamento de Canarias, por lo tanto es un hombre, digamos, que está en la estructura regional de la propia coalición. También para Lanzarote tiene un efecto beneficioso, según algunos analistas, porque de alguna manera va a animar el hecho de que mucha gente pueda votar a esa lista regional porque hay un hombre de Lanzarote en un puesto de salida. Bueno, y no solamente eso, es que efectivamente yo coincido también con Pedro en el sentido del peso específico que ha tenido David de la Hoz dentro. Además, no hay que olvidar el origen de que se convirtiera en presidente Fernando Clavijo. Y además también revela el sobre peso... todo que fuera el candidato. Efectivamente, revela el peso específico que tiene Coalición Canaria de Lanzarote a nivel del archipiélago. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, lograr meter de 2, máxime sabiendo que no saben quién van a llevar de 2 en la otra lista todavía, a pesar de que todo apunta que va a ser Gladys. No se sabe, y Gladys hay que tener en cuenta que no es de Coalición Canaria. Por cierto, que lo de Gladys todavía sigue manteniéndose en el tiempo. Se decía ayer que a finales de la próxima semana podría ser la presentación, pero todavía no está claro y a lo mejor lo posponen para la otra. ¿La presentación semana. ¿De Lanzarote Avanza? ¿O de Lanzarote Avanza? Incluso ahí avanzarían, nunca mejor dicho, don Pedro avanzaría. ¿Cómo es ese pacto? Porque Lanzarote Avanza está dentro del pacto, ¿eh? Sí, Lanzarote Avanza ya prácticamente ya tiene el nombre ya digamos en el registro de partido. Prácticamente el visto bueno, solo le han puesto un pequeño problema del tema de la sigla LA, pero que se va a resolver, y ya creen ellos que si no para esta semana, por eso se va a retrasar seguramente, para la otra, es decir, no para la que viene ahora, sino para la del día, sería 16 de marzo o por ahí, 18 de marzo es cuando podría presentarse en sociedad ya de manera oficial el nombre, e incluso ese acuerdo, si finalmente se alcanza, de que vaya Gladys
como representante Sí, de por Lanzarote avanza Eso me refiero, en Jorge, el número 2. que el pacto ya no del es Cabildo. con Gladys, Perdón. ni es con UBI, es Lanzarote Avanza con Coalición Canaria, única y exclusivamente al Parlamento, que es también otra de las novedades de las últimas semanas, ¿no? De Porque todas antes maneras, sí se hablaba yo creo que ahí va a tener de esa negociación. mucho que decir Gladys, aunque aparezca como que es Lanzarote Avanza. O sea, Gladys es una política que sabe, entre comillas, de su valía, y yo creo que va a apostar lo máximo posible por establecer ella sus condiciones. Me imagino que eso es así, porque si no... Pero ¿y qué más condiciones le no, puede no pedir? creo... sus condiciones, ella podría pero ir sí es la sola, gran, ella bueno, podría desde mi ir punto de sola. vista, la gran beneficiada de esa puesta del acuerdo, ¿no? Hombre, también podría ir encabezando el Parlamento por la lista de Lanzarote Avanza. Y No sé, por eso que ella estará sopesando. Digo, a ver, estoy hablando porque a qué si no viene tanta retraso y me da que está jugando fuerte, y que Coalición Canaria también ahí, evidentemente. Bueno, ya veremos, vamos a tener tiempo para hablar de esto. Por cierto que en Yaiza, hablando de Gladys, en Yaiza se ha puesto en la carretera que va desde Mació, de la rotonda de Mació hacia Femé, se ha puesto el cartel de prohibido circular con bicicleta. Como saben, hace una semana aquí denunciábamos que muchos vecinos y gente que transita en coche por esa subida de Femé, viniendo de Playa Blanca, protestaban porque es una carretera muy estrecha, una carretera que yo no entiendo por qué no se ha mejorado, está Por igual. lo que hablábamos antes, esa carretera es peligrosísima. Peligrosísima, y está igual que hace 30 años, no te estoy exagerando. La carretera que va de... Hombre, el firme sí se ha mejorado. Bueno, se ha mejorado el firme, pero lo que es el trazado... El tamaño es difícil que se mejore, como no te como en la montaña. Bueno, pero lo que no puede ser es que sea una carretera, ya es casi la carretera, que se circulan muchos coches, sobre todo que... Hombre, para cortar el trayecto, muchos por ahí. Y que por lo menos, oiga, se ponga mayor seguridad, por lo menos un arcén de 1 metro, 1,5 metros, para que vaya la bicicleta, porque curiosamente... La primera carretera que se puso un arcén de bicicleta fue la que viene de Playa Blanca hasta precisamente la rotonda de Mació. Y ahí te prohíbe, que es decir, eres la única, para que ustedes vean cómo se hacen las cosas en esta isla, ¿no? La única que tiene carril bici real, la primera que se hizo fue la de la carretera que va de Playa Blanca a la rotonda de Mació. Claro. Y después hay una carretera, carretera que es verdad que es una carretera complicada porque es una montaña, pero vamos, yo voy al Hierro y ves carreteras en las montañas, miles, ¿no? Sí, bueno, pues está prohibido, y a partir de ahora no vaya usted con bicicleta. Te encuentras con un ciclista ahí, es muy peligroso, te puedes tener un accidente. Yo de hecho me lo he encontrado, suelo ir a Playa Blanca y si ya es difícil y ya es peligroso un ciclista, porque es peligroso, imagínate en una... La carretera casi no caben 2 coches, ¿eh? En algunos tramos casi no caben 2 coches. No, es muy peligroso, y aparte para el que tiene vértigo, yo conozco a alguna persona que tiene vértigo y lo pasa mal, si sobre vas todo con subiendo. 2 coches como del tamaño de un camión, no, pero 2 coches normales caben perfectamente. Caben perfectamente, pero en algunas curvas se ve uno complicado. De todas maneras, insisto, van muchos turistas, los turistas se despistan, luego no tiene, digamos, protección por el lado, digamos, de la cuneta. En definitiva, insisto que esto, por cierto, que nos llamaba Ángel Domínguez dándonos esta noticia, dice que le parece bien, porque lo que hay que arreglar es esa carretera, pero que debería, y es verdad, porque dice que le están llamando mucha gente, que deberían de ponerse un aviso al inicio de que, oiga, que no vaya usted para allá, sobre todo de Uga hacia Femé, porque después no puede bajar, y han tenido que dar muchos pelotones de ciclistas, se han tenido que dar luego la vuelta. Miguel, creo que sí, voy a decir algo, a ver, aunque no me preguntaste sobre... Porque si no le vamos a retirar el sueldo. En Yaiza, bueno, ya que estamos en Yaiza, voy a decir una cosa que aunque Gloria ya me ha dicho 8 veces machista antes de empezar el programa, y por lo tanto voy a hablar poco, porque hablo demasiado, y cree que la piso todo el rato, pues voy a decir solamente una cosa con respecto a la posible candidatura también de Gladys Acuña. Igual que decías lo de David de la Hoz, que yo creo que no es precisamente un arrastravotos en Lanzarote, no nos engañemos, no es alguien que tenga un gran peso electoral. Gladys Acuña, pese a su condición de ser también persona que está
estuvo inhabilitada para ejercer como alcaldesa, sigue teniendo el arrastre que tiene, y tampoco es que sea santa de mi devoción, pero son hechos objetivos, me refiero, ¿no? Igual que es igualmente objetivo el poco arrastre electoral de David Delgado. Bueno, ha conseguido eso. Hay unas declaraciones, no recuerdo exactamente en qué medio, me las comentaba alguien, y por eso no recuerdo exactamente qué cabecera se publicó, del propio Osvaldo Betancourt, que es el que va a encabezar la lista al Parlamento por Lanzarote, en donde decía algo así que, bueno, Coalición Canaria. Sí, Coalición Canaria. ¿Qué dije? Por Lanzarote. Lanzarote bueno, sí, van varios. Ya, pero, y decía, no, pero eran antológicas porque decía algo así como que ya quien vaya segundo o tercero, una vez que él se ha asegurado el primer puesto, ya le importaba más bien poco y le daba igual quien pudiera ser. Estuvo bien como declaración de principios y bueno. Además, como aspira, lo ha dicho muchas veces, incluso aunque no se le pregunte, a ejercer de presidente de la comunidad, pues qué menos que ser el que lidera esa lista al Parlamento por Lanzarote. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los propietarios del islote del Francés. ¿Por qué lo hemos llamado a don Jaime Cortés? Bueno, lo hemos llamado porque hace escasamente una hora y media, el Ayuntamiento de Arrecife lanzaba un comunicado donde venía a decir que estaba muy contenta la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, la socialista Eva de Anta, porque en este caso el Ministerio de Costa, ahora tiene un apellido mucho más complicado. No, lo de, ¿cómo se llama? La de... Medio ambiente. Bueno, se llama, Medio ambiente. tiene un apellido complicadísimo, pero bueno, se sabe que siempre que viene un nuevo gobierno se cambian los apellidos para parecer que ha cambiado algo para que todo siga igual, pero en cualquier caso, la dirección de Costa ha respondido al diputado Quevedo de que el islote del Francés, la zona de servidumbre, son de 100 metros y no de 20, como siempre ha dicho la propiedad. Don Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Jaime, no sé si ha tenido oportunidad de leer esta noticia, ya está publicada en los digitales, pero en cualquier caso ya en otras ocasiones lo hemos hablado porque ya este tema ya se había tratado, ¿no? Se había dicho, hay gente que sigue insistiendo que son 100 metros la zona de servidumbre, por lo tanto, donde no se podría construir, ni siquiera expropiar. Sí, bueno, acuérdate que lo último que hablamos y lo último que se habló ahí es que el islote entero era de manial, es decir, que el deslinde se hacía en su totalidad y se lo quedaba al Estado gratis en su totalidad. Eso fue el año pasado, hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, sí. Nosotros mandamos, también salió en la prensa, no se dirigieron a nosotros, sino salió en la prensa, ¿no? La orden o el escrito estaba firmado el 24 de diciembre por el director general de Costa, que al día siguiente se convirtió en secretario de Estado, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Con 24 por la noche se firmara eso, ¿no? Nosotros mandamos todos los documentos que tenemos que negaban esa posibilidad, y Costa mandó a Gesplan un informe con los deslindes, con 2 deslindes que tiene el islote hecho hace mucho tiempo, ¿no? No recuerdo las fechas, pero me parece que uno es de 1970 y el otro es anterior, y el islote está deslindado, no hay nada que deslindar, porque está deslindado. Yo no conozco ningún suelo en España que se haya deslindado 2 veces, pero bueno, podría ser el caso, ¿no? Pero les recuerdo que ahí están las naves de la sal, o sea que más adentro de las naves de la sal no pueden deslindar, como mucho llegarían a la esquina de la nave de la sal, ¿no? Y el deslinde está hecho. Es verdad que hay una zona que debió ser que recreció, se rellenó o algo, en la zona que da al charco. El deslinde está por dentro de la carretera y habría que hacerlo por fuera de la carretera. Y hay un deslinde probable que se podría hacer en esa zona, solo en esa zona, ¿no? Y ahí no habría servidumbre de protección porque está dando hacia el muelle y está dando hacia la zona interior de la isla, ¿no? No había, no hay dibujada ninguna servidumbre de protección, ¿vale? Dicho esto, el deslinde está hecho y es una orden ministerial y por lo tanto no se puede cambiar. Si quieren hacer otro deslinde tienen que llamar a la propiedad y discutir con la propiedad si es más arriba, más abajo, e incluso en los tribunales. Y una vez que se apruebe, tendría que ir a Consejo de Ministros y aprobarse por orden ministerial cada uno de los mojones y sus coordenadas. Se puede hacer, pero sería rarísimo que lo hicieran, ¿no? Y luego, las transferencias de la servidumbre de protección las tiene la comunidad autónoma. Es la comunidad autónoma la que fija si son 20, 100 o 500 metros.
nunca es Costas Madrid, sino la comunidad autónoma. Y da la casualidad de que hay una sentencia de un juzgado que dice que el islote es urbano antes de la ley de costas de 1988. Y por lo tanto la ley también contempla que cuando el suelo es urbano antes de la ley de 1988, la servidumbre de protección tiene que ser de 20 metros. Y mientras no se cambie eso... Es decir, que para que todo el mundo lo entienda, don Jaime, usted lo que viene a decir es que en el peor de los casos para usted, para los intereses suyos y de su empresa, es que en lugar de 100 metros, la zona de servidumbre, que es, digamos, para pública... No es pública, la zona de servidumbre... Bueno, pública me refiero que no se puede construir. No se puede construir una serie de usos, hay otros usos que sí se pueden construir. Pero eso entra, si finalmente esto, como me da a mí que va a terminar en un tema de indemnizatorio, ¿ustedes podrían exigir que también que se le abone una cantidad de dinero por esos metros? Sí, claro. A ver, que tenga una servidumbre de 20 o de 100 metros no quiere decir que el suelo sea público. Sigue siendo privado. Por lo tanto, pues no sé, pues criaremos cochinos ahí, o criaremos vacas o ovejas, o haremos algo, ¿no? Porque es verdad que no puedo edificar, pero es verdad que el suelo es propiedad privada y que tiene otra serie de usos que sí se pueden usar, ¿no? Y sería curioso que a nosotros nos prohibieran todos los usos y al resto de los españoles no. O sea, que sea la servidumbre de 20 o de 100 metros no implica que el suelo sea público y gratuito. Si lo quieren lo tendrán que pagar, pues ya está. Y siendo urbano anterior a la ley de costas, la ley contempla que la servidumbre no puede exceder de los 20 metros. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos en que la servidumbre va a ser de 20 metros. Si quieren que la servidumbre sea de más metros, habrá que ir a los tribunales. ¿Y cómo califica, por lo tanto, ese entusiasmo de la alcaldesa? Pues yo creo que no, está mal informada. Ella, está mal informada desde siempre, porque no ha entendido lo del islote del Francés. Se ve que no lo ha entendido nunca. El islote del Francés es privado, con servidumbre de 20 metros o de 100 metros. Y si lo quiere, lo tiene que pagar. Y con la ley en la mano, un juez dice que aquello es urbano, la servidumbre es de 20 metros. Si lo quieren cambiar, habrá que ir a los tribunales otra vez. Mientras no se vaya a los tribunales, lo que se diga en el Parlamento y no se convierta en ley es como lo que dicen los catalanes, que se quieren separar, pero siguen siendo parte de España, ¿no? Los catalanes llegan al Parlamento y dicen, nos separamos. Pues muy bien. Pues sí, que usted lo quiere decir que está bien como deseo por parte de la alcaldesa de que eso no tuviera que indemnizarse y que fuera para uso y disfrute de las miñocas y de los cabozos. La alcaldesa tiene que entender que sea de 20 metros o sea de 100 metros, el suelo es privado y si lo quiere, lo tiene que pagar. Así de claro. Ya, pero hombre, pero es verdad lo que dice la alcaldesa, si fuera de 100 metros de servidumbre, costaría menos. Bueno, con la sentencia que tenemos que es urbano, no. Ya veríamos lo que dicen los jueces. Ya veríamos lo que... Perdona que interrumpa, porque yo lo que creo que estamos olvidando también, que hay una sentencia del Tribunal de Justicia en el que ya valora todo lo que es la pieza de suelo, ¿no? Creo entender, o quiero recordar. No. ¿Ha solicitado usted? No la hay porque nosotros la hemos solicitado, pero no la hay porque el ayuntamiento en una media trampa, en el 2004, incorporó a una modificación del plan general que se nos compensaba con un suelo en La Bufona y en Puerto Nao, sin tener el acuerdo nuestro, o sea, de forma unilateral. Y la ley lo que dice es que se puede pagar en dinero o se puede compensar con suelos, que sean de la misma categoría y siempre que la propiedad esté de acuerdo. Las dos partes tienen que estar de acuerdo y nosotros nunca hemos estado de acuerdo. Pero así todo sería un valor, ¿no? Entonces nosotros solicitamos una valoración y aportamos una valoración. Y el ayuntamiento no ha aportado ninguna valoración. Pero la oficina técnica, en la época de Pedro de Armas, hizo una valoración, la hecha por la jefa de la oficina técnica, y daba que el islote del Francés valía 114 millones de euros en aquella época. Ya eso le suman los intereses, pues podría ser un valor que el ayuntamiento hoy reconocería como suyo, ¿no? Entonces, si usted me ha pagado con suelo en La Bufona y Puerto Nao, aunque yo no lo quiera, ha valorado el suelo del islote en 114 millones, aunque yo no esté de acuerdo, ¿a qué viene ahora a decir que le declaro todo servidumbre de protección y le pago menos? Mire, si hay una sentencia que dice que es urbano y hay una orden de la Consejería de Política Territorial que el juez obliga al consejero
y el consejero obliga al ayuntamiento a incorporar en el siguiente plan general el suelo del islote del Francés como urbano. ¿Cree usted que puede terminar esto como terminó Ginori? Que es decir, que al principio se decía que no se iba a pagar nada Pues, y al final hemos tenido que pagar todos los arrecifeños probablemente 26 millones de euros? Sí, nosotros estamos en los tribunales y hemos pedido que se anule la orden de esta Isabel Denis, donde pagaba con la bufona y Puerto Nao, dicen que no es legal. Mire, es ilegal porque una parte sola no puede llegar a un acuerdo de dos. Y si eso se anula, tenemos un segundo Ginori, pues solo que mucho más caro, 5 veces o 6 veces más caro. Pues don Jaime, estaremos atentos a ver lo que ocurre, porque nosotros siempre hemos sido partidarios que lo mejor para Arrecife era haber buscado un acuerdo ya desde hace muchos años, donde saliera satisfechos los intereses generales primero de todos los arrecifeños y después los de la propiedad, pero no ha sido esta, al menos se ha intentado en varias ocasiones, pero la verdad es que nunca, siempre se han frustrado, ¿no? Hombre, yo siempre lo digo, ¿no? El dineral que ha perdido Arrecife por no tener ahí una explotación de cualquier tipo, ¿no? Viviendas, comercial, hotelero, etcétera, es inmenso el dinero que ha perdido la ciudad por no tener aquello ordenado y en práctica, ¿no? Nosotros lo estimamos en cerca de 400 millones de euros que ha perdido todos los habitantes de la ciudad, porque la gente que iba a ir ahí se iba a gastar el dinero en los comercios de la ciudad, en taxis, en bares, en restaurantes, en tiendas, en fin, en todo, ¿no? Y nos parece asombroso, ¿no? Que eso ocurra y que nadie sea culpable, ¿no? Pues don Jaime, estaremos atentos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Jaime Cortezo, uno de los propietarios de la Sociedad del Islote del Francés. Yo sinceramente, Jorge, yo no entiendo muy bien, y creo que es por la línea por la que tú marcabas al comienzo, o ibas por esa tesis, el tema de que esto se haya vendido como una buena noticia. Todo lo que no sea desarrollar eso, yo creo que es una mala noticia para Arrecife, porque está comprobado que los espacios diáfanos, los espacios vacíos, Arrecife no los aprovecha. No los aprovecha, no les sirve absolutamente para nada y estamos viendo, bueno, ahora este fin de semana creo que sí hay ferias y hay actuaciones y hay carnavales y se puede aprovechar, pero el resto, ¿para qué utiliza Arrecife? Si pretendiera utilizar el islote del Francés para hacer un nuevo parque más, teniendo el Parque Ramírez Cerdá y el Parque Las Canarias, ¿no será mejor, como bien dice Jaime, crear riqueza, aparte de que a mí me parece una irresponsabilidad tremenda, la de no desarrollar eso para un municipio que yo creo que es verdad que ahora tiene mucho dinero en las cuentas, pero desarrollarlo económicamente sería un atractivo más para una ciudad. Y después hay un argumento que realmente, Gloria, clama al cielo, ¿no? Y es que los que tratan de vender, porque esto es una cuestión electoral, siempre lo saca el Partido Socialista diciendo no vamos a tener que pagar nada. Después, ya iba de anta, pues cuando se tenga que pagar dentro de 10 años o 15 años, pues no va a ser posiblemente la alcaldesa, ¿no? Sería un milagro que siguiera durante 15 años de alcaldesa de Arrecife, ¿no? Pero ¿qué importa? Después lo va a pagar Pedro, su familia, el otro. Es decir, da lo mismo. Ginori nos vendía la misma historia. Yo lo venía diciendo, digo, ya verán que tendrán que pagar. Tardará 7 años o 10 años. Oiga, se ha tenido que pagar 26 millones. Ahora mismo no tiene el ayuntamiento nada para poder pagar, no tiene dinero para pagar ese solar. Ha hecho un plan a largo plazo que no ha sido aceptado por la propiedad. Lo cual esto pues ¿qué hace? Va quitando cada vez más recursos del ayuntamiento, lo va haciendo más ruinoso, que ya de por sí lo es, un ayuntamiento pobre. Y ahora pues nos metemos en el lío del islote, porque claro, el Partido Socialista dice, ¿esto qué importa? Esto no lo voy a pagar yo, esto lo pagarán todos los ciudadanos cuando lo tengan que pagar, pero mientras yo esté contento, ande yo caliente, no se meten en el lío, tampoco se están metiendo en ningún sitio, no están haciendo nada. No, pero el lío es que como no hay responsabilidad, porque ellos hablan que la responsabilidad es, oiga, o llega usted a un acuerdo con la propiedad, y si no, diga exactamente cómo va a pagar esto. El refrán es otro, es para lo que me queda en el convento. Gracias, que me tocaba hablar a mí. Si yo no voy a hablar hoy, ya te lo dije antes que no voy a hablar. No, ande yo caliente, ríase la gente. No, para lo que me queda en el convento, punto suspensivo. No, vamos a ver, yo creo que esto hay que contextualizarlo como es, porque por más que se desgañita la propiedad y lleva años desgañitándose, ofreciendo argumentos e información, frente a la demagogia a la que nos tienen acostumbrados, porque ya ha aparecido, tenemos a 2 meses las elecciones, la palabra público, tiene que ser público, y eso pues es un enganche emocional para muchos de su parroquia. Entonces la palabra pública pero ya... todas las elecciones lo sacan. Entonces hay una intoxicación
informativa, porque las fake news estas no están solamente en la parte de la derecha, también está en la parte de la izquierda. Y entonces hay un jaleo, un enredo informativo que no entiendes nada, que además este hombre trata ahora de explicar con información frente a la demagogia, y claro, uno termina por dejar de escuchar, porque efectivamente lo legal es bastante engorroso, pero los hechos, que es lo que la gente debería darse cuenta, están ahí más que los argumentos. El Partido Socialista está encantado con esta pseudonoticia, porque como bien nos ha dicho, de que son 100 metros, está encantadísimo de la vida porque le permite coger ahora una de sus principales soflamas ideológicas para el próximo mes de mayo, y este es lo que hay, o sea, no hay otra historia. Entonces esto es importante. Lo que los ciudadanos deberíamos ver es que frente a tanto abuso de palabrería hueca y vacía, ¿qué es lo que ha pasado, como bien ha dicho Pedro, en todo en toda la costa de Arrecife? Pues que tenemos el islote del Francés absolutamente dejado de la mano de Dios, un sitio que podría ser... ¿Prefieren verlo así? Un muro. Toda su vida. Antes que yo claudicara mi ideología, yo prefiero que aquello se caiga. Y pero no les encanta tanto el proyecto Fermina. No se puede hacer otra cosa, no vas a hacer lo mismo, pero otro proyecto ilusionante para Arrecife en el islote del Francés. No se puede hacer. Pero el mantra que yo quiero decir... Y además, yo no estoy de acuerdo contigo todo, que ellos no dicen que no va a costar nada. No, ellos dicen muy orgullosos que se paga con dinero de todos, evidentemente, porque como el dinero es de todos, para ellos debe ser el dinero de nadie, y sobre todo no es su dinero, es que es lo que tú estabas hablando. Oye, que esto hay que tener mucha responsabilidad, pero muchísima, no lo han tenido durante tantos años. Y políticos porque cuando alguien llega a un acuerdo, la cuestión es decir que ha dado un pelotazo. Pero mire, para que ustedes vean el disparate de lo que es a nivel simplemente de sentido común. Es decir, eso en cualquier caso es una propiedad privada ya declarada por ley, es decir, por una sentencia firme. Los tribunales. Pues que lo tiene que repetir constantemente el propietario. Y es urbano. Después ya veremos si la servidumbre son 100 o son 20 metros y tal, que ahí se puede discutir y bueno, podemos alargar el pleito un par de años más. No es público. Pero para que vean ustedes... Es privado. Que lo que está claro es que es privado. Eso está clarísimo. Pero como lo repiten... Oiga, hablan de que no quieren ahí porque es una pantalla. Es una pantalla, dice que es al mar. Oiga, y al lado, en un sitio público, desarrollan un centro comercial, que por cierto quedó muy bien, muy bonito, que es el centro comercial de la Marina. Eso lo hace en la época del Partido Socialista y se vende como un gran éxito, que yo no digo que esté mal, pero es una contradicción en sí mismo. En un suelo privado no se permite hacer al propietario nada y en el suelo público el ayuntamiento permite a privado que pueda hacer una pantalla, en este caso hacia el mar. Realmente es del género tonto. Yo no sé a quién va a engañar más ya el Partido Socialista en este sentido, pero a mí, ya desde hace tiempo que a mí no me va a engañar con este caramelo. El Partido Socialista, porque yo, como dirían los viejos, a mí no me nace ya me aburre hacer ninguna crítica a la propia alcaldesa no electa, porque nunca habla con voz propia, es una voz vicaria y siempre repite un discurso muy manido que ya hemos escuchado, llevamos escuchando hace mucho tiempo, ni siquiera la Secretaría General, sino quien está asesorando a la misma. Por cierto, la Secretaría General, que ha salido también en estas últimas horas a defender o a achacar a una posible campaña contra una campaña miserable de partidos políticos, seguramente los partidos políticos están haciendo política como su partido, o medios de comunicación, o quien sea, pero hombre, cuando se dicen estas cosas públicamente, se está insultando a los miles, cientos o miles de personas que están todos los días en medios de comunicación, en redes sociales, quejándose del desastre que hay organizado en Arrecife. Estás ninguneando las quejas de estas personas, estás diciendo que todas estas personas se mueven por intereses políticos. ¿Pero qué interés político tiene la persona que se queja de que los semáforos no funcionan, o que es un desastre el asunto de la basura, que el parque principal de Arrecife está hecho una porquería, el temático, que le llaman? Eso es una campaña también orquestada por la ciudadanía que se queja. Bueno, y después intentar engañar a la gente diciendo que quieren volver los que roban. Yo no he dicho que el Partido Socialista robe, ¿eh? No, bueno, el Cucho Lojera está ahí ahora mismo. Nunca se me hubiera ocurrido, pero de los últimos 30 años me gustaría saber en cuántos no ha tenido responsabilidades de gobierno el Partido Socialista. A lo mejor en uno. A lo mejor en un año. Mientras se robaba mucho. Y lo dijo ella, no lo he dicho yo. Mientras se robaba mucho, su partido era como mínimo cómplice necesario de quien tomadura robaba. De pelo poca. Por favor, en el Ayuntamiento de Arrecife se gobernaba su... Yo creo que el ciudadano, por suerte, cada vez es más consciente de que ya
se trata... Discursos periclitados, ya están pasando de moda, ya no que engañan a ellos mismos, yo creo a que la ya no parroquia, engañan. ¿no? A la parroquia. No, la parroquia tampoco la engaña, sí, lo que porque pasa es que son por como intereses... discursos onanistas que a ellos les encanta y lo repiten y se lo creen. Yo creo que ni eso, lo que Por pasa es aquello que el del Partido sectarismo. Socialista, tú hablas con la gente normal y te dice que esto es un disparate, que esto es lo que hay que buscar un acuerdo, ya porque más tarde o más temprano se va a tener que pagar ahí una cantidad millonaria de millones de Bueno, pero euros. también date cuenta de una cosa con el Partido Pero Socialista. mientras ellos, las elecciones para su parroquia, como dice, que es convencer a los que ya están convencidos, por otro Sí, lado. sobre todo que vayan a votar, porque, en fin... no, pero además otra cosa, el Partido Socialista además ahora lo tiene perfecto, porque con un Podemos tan debilitado y con un Somos que prácticamente ha desaparecido, pues entonces ellos van a tratar de calar allí, donde en la parte más extrema y donde hablen de Esos todas... son los votos que están buscando. Efectivamente. Esos son los votos que están buscando, que son los ingenuos que votaron en su día a Somos, no todos, pero algunos, y sobre todo muchos que votaron por cabreo, por todo lo que estaba sucediendo en España, a Podemos. Ahora vamos con este caso, con el representante, el teniente de alcalde de San Bartolomé, David Rocío. Bueno, pues estamos con David Rocío, que es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, un ayuntamiento también con mucha importancia dentro del contexto de la isla de Lanzarote. Ahí está sobre todo una zona industrial y está Playa Honda, que son dos zonas vitales para ese municipio. David Rocío, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Usted además es concejal de urbanismo, concejal de la zona industrial, concejal de tráfico, de comercio, actividades clasificadas y un par de ellas más, ¿no? Así es. ¿No hay nadie más allí en ese ayuntamiento? Hombre, sí. Le sumamos un poco de vez en cuando la alcaldía accidental, pues también hacemos el completo. Pero bueno, no, hay personal en todas cada una de ellas muy cualificado y al final la responsabilidad política nos toca para marcar directrices y sobre todo marcar prioridades, ¿no? Bueno, ¿usted cómo ve el hecho de que Dolores Corujo pues finalmente no dejó de ser alcaldesa? ¿Y era porque no se fiaba de usted o de Coalición Canaria? Dice que si ella abría esa espita y había que nombrar a uno, podían ustedes jugársela. Tengo mis dudas de que ese sea el verdadero motivo. El verdadero motivo lo conocerá ella. Hay dos preguntas que me ha lanzado, el hecho de por qué no lo hace, si es porque no se fía en el argumento que a lo mejor políticamente o públicamente le sirva para de paso darle un bofetón a Pedro, ¿no? Que es la política que vemos de último de Loli cuando habla del Ayuntamiento de San Bartolomé, sobre todo para atacar al Cabildo o personalizarlo en Pedro Sanginés. El motivo lo sabrán ellos, porque al final con nosotros habíamos tenido un acuerdo, no era grato pues para nosotros al final enfrentarnos a una tesitura que ya habíamos sufrido hacía 4 años con la marcha de Marcial. Una vez había asumido la alcaldía, pues se propone la figura de Loli. En ese caso Coalición Canaria cumplió pues por poner la prioridad en los vecinos del municipio de San Bartolomé, y en este caso pues también habíamos tenido bastantes conversaciones y estaba todo de acuerdo, pese a tragar por parte de Coalición Canaria y mi parte esencialmente, pues el hecho de que al final pues siguiéramos primando los proyectos que teníamos en común, el acuerdo, los vecinos de San Bartolomé, y que nosotros al final fuéramos otra vez un poco los castigados, pero al final no se produjo porque no dieron nunca el paso. Y por la parte que a nosotros, a mí personalmente me compete, pues agradecido porque la experiencia que me ha dado la alcaldía accidental, pues con tantos días en el año y demás, y con tanta gestión, pues al final, pues da uno una sensación distinta de visión del ayuntamiento. Seguramente que sí, David, pero la visión que tiene también mucha gente es que quien ha ejercido de alcalde bis allí, a pesar de que usted ha sido el teniente de alcalde, digamos, ha sido Alexis Tejera, que ya ha hecho su campaña para muchos para las próximas elecciones. Yo repito lo mismo, es un buen chico, la juventud pues también le hace pasar por esas dobles pasadas en las cuales quizás es más importante un poco la venta, la promoción y demás, pero al final la alcaldía está en la firma, está en la gestión y está en hacerlo de esa manera, que es gestionando. Entonces al final la figura de un alcalde no marca los papeles, no marca las directrices, lo marca la gestión, no viene marcada por 4 fotos aquí o allá. Y repito, la verdad que hemos hecho un buen equipo, contamos con unos compañeros que son muy buenos y que cada uno se encarga de vender lo suyo, que si he sabido venderlo mejor que yo y a lo mejor esa figura, pues probablemente hay otros como yo que se han dedicado más a gestionar y menos a promocionarse, y quizás
pues eso ponga en esa tesitura o ese lenguaje a lo mejor en la calle que bueno, al no ser cierto, puede hacerlo creer, ¿no? Pues bueno, pues sí, no me machaca a mí mentalmente ni personalmente ese hecho. Hombre, pero el problema es que tienen unas elecciones ahí donde también hay que vender para que se conozca, no solamente que se haga bien, sino que también se conozca. Entonces, hombre, yo entiendo que no le preocupe, pero que tampoco está mal vender, ¿no? No, ahora nos toca vender, sí es verdad, ahora yo Quiero siempre decir digo, ahora nos toca la parte más, o que menos me gusta a mí personalmente de la política, que es el vender. Está claro que ahora pues ha de echarse uno más a la calle, con la mochila, con todo ese trabajo que hemos hecho durante estos años y venderlo. Seguir gestionando porque todavía tenemos cosas pendientes, pero es la hora de vender, de decir, pues mira, gracias a eso pues también tenemos una mochila llena de argumentos para venderlos y no decirles prometemos y prometemos, sino que hemos hecho, que eso es muy importante. Sí, al hilo de esto que le estoy preguntando, es verdad que ustedes han estado apoyando, y lo que sí que es cierto y se ve desde fuera, es la estabilidad del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que es lo que siempre ocurre, pues ha producido una serie de beneficios y se ha gestionado, efectivamente. Pero ¿no cree usted que tanta loa de un sitio desde el Partido Socialista a ustedes y de ustedes al Partido Socialista se ha convertido al final, o puede haberse convertido en el abrazo del oso por parte del PSOE hacia ustedes y haya quedado diluido como usted está? ¿No teme usted eso? Yo creo que queda poco tiempo, ¿no? Siempre pasa que la alcaldía la ostenta solo una persona y un partido político, ¿no? Entonces al final el que no es alcalde y no tiene esa connotación mediática por serlo en las notas, en los medios, en las televisiones, etcétera, etcétera, pues está claro que lleva un pesar. Sobre ese pesar está lo que mandas a priorizar esa promoción, esas connotaciones, esas notas públicas y demás, o nos ponemos a trabajar por los vecinos. Nosotros y la generación de personas que estamos en los cargos públicos y que hemos llevado con Coalición Canaria, éramos muy jóvenes y hemos vivido muchísimo esos años de una penuria política, hablando claro, en San Bartolomé, en la cual la inestabilidad fue generada, y hasta que llegamos nosotros, estos jóvenes nuevos que llegábamos a la política en el 2011, había habido plenas inestabilidades, nunca. Una legislatura desde el 93 hasta el 2011 que llegamos Coalición Canaria con estos tres jovencitos, Carmen, Juan Carlos y yo, David Rocío, pues nunca se había dado estabilidad. Yo creo que al final, es verdad, nos fuimos alcaldes, la figura de Loli era muy potente, nos diluimos un poquito porque al final es como parece que estás a la sombra de... La estabilidad es indudable, pero y de hecho ahí al está la final gestión, sacamos ¿no? unos beneficios que se están plasmando. Yo prefiero ese tipo, quizás quede egoísta y a lo mejor no sea político, no sea un discurso político, el hecho de que pues que al final consigamos tener esos asfaltos en el 70% del municipio, la iluminación pues casi plena en todo el mismo, ahora mismo se está iniciando el asfalto de las cuevas, el cambio de césped, el campo, un montón de obras que se han hecho y que se están haciendo. Culpa es la estabilidad y es verdad que esa trae consigo pues la sombra de algunos, sobre todo algunos que no estamos en política. Ahora, de pues, hecho, si hubiera más estabilidad en los ayuntamientos y en los cabildos, muchas más cosas se harían para todos los ciudadanos. ¿Tú querías decir una pregunta? Sí, es verdad, y por poner una puntilla, en el cabildo vemos todo lo contrario, vemos zancadillas continuas porque voy a quedar mal, porque las encuestas me dan mal, entonces me tengo que ir, tengo que buscar un tema, el que sea, la cueva hoy. Esas cosas siguen en política cansando a los ciudadanos, y de verdad que si cada día hay más asco hacia la política, y los políticos es por ese tipo de cosas que al final no benefician el hecho para el ciudadano. Yo creo que a la hora de votar la gente ya sabe qué han hecho, qué nos han hecho, qué nos han hecho. O sea, un poco que mires ya las redes sociales, te lo ponen todo en la mano y en tu casa, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso de zancadillas y demás no hace más que perjudicar, y espero que poco a poco se vaya erradicando. Miguel Ángel. El político cuanto más habla, menos preguntas se le pueden hacer. Entonces, si lo dejamos, está una hora aquí. Quería hacer una pregunta de psicología elemental, porque se comenta en su partido. A lo mejor a usted no le llega, porque el interesado es el último en enterarse, que usted sufre aquello del síndrome de Estocolmo, y como está ahí gobernando precisamente con la enemiga, digo, desde el punto de vista de Coalición Canaria, pues existe lo que comentaba antes Gloria, esa sintonía, que incluso en las redes sociales, como decía usted, en el Facebook, por ahí, la propia alcaldesa lo elogia a usted, que es de Coalición Canaria. Todo esto, usted que está dentro tiene que saber una cosa, a pesar de que sufra o no el síndrome de Estocolmo. Si es verdad o si es ficticia esa guerra que se ha inventado o no la propia alcaldesa de San Bartolomé con el Cabildo, en relación a que el Cabildo no cumple con nada y que todo es un desastre. Usted que está en los dos lados, porque por un lado es de coalición, pero al mismo tiempo está gobernando en San Bartolomé a la limón con Loli Corujo, tiene que saber
¿qué hay de verdad en todo eso? ¿En esa guerra si es ficticia o si es inventada? Hay dos cosas claras. Una es mi compañerismo y amistad con Loli Corujo, eso está claro. Además, la ha dicho ella, lo digo yo públicamente, y yo creo que eso también ha sido clave para que la gestión en el Ayuntamiento de San Bartolomé pues haya sido buena. Ahora que estamos más distantes, pues más comunicación por otras vías, pero siempre ha sido muy positiva, y ahora ella como está en el Parlamento y yo pues más en la alcaldía, pues también tenemos mucha comunicación. Y por otro, ese discurso que critico y hemos criticado en varias ocasiones desde Coalición Canaria en San Bartolomé, desde mi persona, es el hecho de utilizar pues ese ayuntamiento en contra de Pedro Sanginés, más que del Cabildo. El Cabildo ha hecho una inversión elevadísima en el municipio de San Bartolomé a la altura del resto de ayuntamientos, incluso más. Y no tiene argumentos, no hay argumentos para que San Bartolomé se posicione y salga diciendo que está maltratado. Es una pose electoral. Es una pose de campaña que lo decíamos desde antes, cuando no se sabía que la candidata al Cabildo iba a ser ella, pero se intuía, pues se intuía por eso, ¿no? Por ese castigo que utilizaba pues desde los medios y demás, pues, para decir que estaba maltratando a un ayuntamiento, estaba maltratando a una entidad, porque se entendía que la alcaldía era socialista. Los datos están ahí, yo creo que Pedro los ha sacado 1.000.000 de veces y los ha publicado en sus redes sociales. Ha invertido en todos los municipios, quizás es el que menos en la Arrecife por culpa del propio municipio de Arrecife, porque no ha hecho los informes adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, al final, nosotros no solo es que tengamos muchísimas obras que agradecerle, no se llama agradecer, ¿no? Sino además que se han hecho de la compañía, y la obligación, claro, también, ¿no? Sí. Pero igual, de forma equitativa que el resto de ayuntamientos. Es verdad que criticar a Pedro pues da titulares, te da la foto, te da el medio y te da la noticia, y por lo tanto pues interesa a la hora de hacer campaña para uno y otro, y eso lo ha utilizado ella y nosotros lo hemos criticado mucho. No hay argumentos como para que San Bartolomé tenga una queja en contra del Cabildo, más que los que tienen los otros en retrasos en debidas áreas, que son gestión pues del Cabildo, y en algunos sabemos que va muy bien y en otros pues tiene unos reparos que corregir. David, nos quedan 10 minutos, me gustaría ya ahora vamos a hablar de gestión, de lo que ustedes han realizado, Coalición Canaria, usted como concejal de urbanismo y también de la zona más importante, la que más dinero genera junto con el aeropuerto, que es sin duda la zona industrial, una zona que se está desarrollando poco a poco, pero hay un problema gravísimo, que es el de la entrada a esa zona industrial, que también es a Playa Honda, ¿no? Sobre todo cuando uno viene de Arrecife hacia Playa Honda. Se está hablando de muchos proyectos. ¿Ustedes por cuál apuestan? Se está hablando de muchísimos proyectos para las entradas, que está claro, como dices tú, que al final, Jorge, está claro que hay que actuar y ya. Y después te digo el por qué hay que actuar y ya. Y después los proyectos que tenemos sobre la mesa. Yo soy partidario, y la Oficina Técnica de San Bartolomé hemos sido partidario desde hace bastantes años de un soterramiento al final, porque permite que sobre la misma pues tengamos un mapa en blanco, ¿no? Que tengamos un mapa en blanco con el que actuar para que se produzca una unificación más real, asequible, desde Playa Honda, una localidad de 12.000 habitantes y una zona industrial, en el cual pues también ese paso sea atractivo. Pero después marca una realidad. Ahora mismo tenemos muchísimos problemas sobre la mesa, y llamémoslos problemas, benditos problemas. Y es que, como han visto, durante este tiempo se ha creado mucho empleo por la incorporación de distintas marcas, la zona industrial, distintas naves, distintas actividades. Sí, no, San Bartolomé está creciendo, oye, pero Arrecife se está quedando, nos están chupando todo, ¿eh? Es verdad que al final... no sé quién manda allí en ese ayuntamiento, pero quien manda en la zona industrial parece que son otros, porque aquí tenemos el Garavilla parado, llevan 2 años pidiendo licencia. Nosotros que con todas las reuniones que estamos teniendo con las empresas que se quieren asentar, con algunas que ya están muy avanzadas, con otras que están a pesas, vienen encomendadas de las manos de alguien, van a aquellas instituciones en las que ven resultados. Pero algunos le han dicho, mire, es que he intentado ir a Arrecife, pero aquello es imposible. Sí, algunas saben. Algunos se lo han dicho. Y son muy conocidas, y yo creo que ustedes también los tienen. Pues como le decía, todo ese empleo que tenemos ahora, es que si no buscamos una alternativa que también se convierta a pronto plazo en marcha, como puede ser una de las que nosotros apostamos, el tercer carril, es que eso significaría que al campo se nos fuera, eso significaría que Mediamar no le interesara, eso significaría que Bricomar pues al final decida irse por Arrecife, que también está ahí optando. Entonces contamos con una probabilidad en estos 4 años de 500 o en torno a 500 puestos de empleo con estas marcas que llegan, y de millones para el ayuntamiento, ya no te digo, porque continuos en contribuciones, etcétera, etcétera, podríamos estar hablando de 3 o 4, pero con la implantación, lo que es tasas y demás, pues casi los doblamos. Entonces hablamos de que nos jugamos mucho dinero en nuestros próximos años,
y que no me vale a mí una alternativa que se plantee dentro de 10, de 15 años, porque si no, sí es verdad que vuelvo a competir con Arrecife o vuelvo a competir con otras zonas industriales que se han creado, los nuevos planes. Nosotros tenemos que tener una realidad que mostrarles a estas empresas de aquí a 2 años, porque vale, si no, eso es se nos va. importante, porque ¿y cómo se va a materializar que en 2 años eso se pueda hacer? Porque Hay alternativas que se están planteando. Nosotros hemos estado haciendo conjuntamente con el Cabildo el estudio de movilidad, en el que habla de los movimientos internos de la localidad de Playa Honda, pero también, ¿Se tiene datos ya? también de los de fuera. Sí, tienen localizado el número de vehículos, que son 65.000 los que entran, de esos 25.000 son los que siguen directos hacia aeropuerto, Tía y zona sur, y 40.000 son los que entran. Entonces tenemos que hacer una distribución. Es decir, que de 65.000 coches que pasan por ahí, 40, es decir, 66, sí, más la mitad un cacho. De 70.000, vamos a suponer que pasan siempre por esa carretera, 40 van para la región, para... 40 se meten en Playa Honda y la zona industrial. Entonces hablamos de un elevado número de... No, más de la mitad. Hay alternativas que ellos plantean sobre la mesa para alternativas a corto plazo. Hay algunas que hablan de una llegada, damos la vuelta y aquel tráfico que va hacia Playa Honda y al Dayland, pues hacerlo evitar que llegue a esa rotonda. Es una más costosa, que tardaría unos años y que al final, pues si empezamos ya el otro proyecto, pues estamos terminando justo, estamos inaugurando o empezando algo. No sería yo un poco más factible, pero sí hay algunas alternativas, repito, como ese tercer carril, que permite 2 entradas a la zona industrial, 2 salidas. Yo creo que esta es la más rápida, por lo menos. Y, ¿no? Sí, y nos haría que empresas que estamos... ¿Y cuál es el problema para el tercer carril? Sobre la mesa. ¿El plan insular? No habría graves problemas sobre la misma. Las voluntades, hay que recordar también que el Gobierno de Canarias ha puesto aquí en este asunto pues también las cartas sobre la mesa. Ellos nos han puesto en este presupuesto una partida para el proyecto para este año, es decir, que son conscientes del problema y que lo entienden como una prioridad. Tenemos una partida para proyectos, que habla de proyectos de la línea de yo lo del soterramiento lo veo, pero sinceramente eso va a tardar entre que se apruebe y como se hacen las cosas aquí en esta isla, claro, es que del orden de los 10 o 12 años. Y Playa Honda y la zona industrial no aguanta. Ni el aeropuerto ni la zona sur. No es que no me aguante, es que las que tenemos ahora mismo, digamos, una potente, gran potente, que es la unidad 7, hablamos de 110.000 metros, de ellos 56.000 construidos, eso genera mucho empleo y que se nos pueda ir a los suelos que ellos querían en Arrecife. Pero David, yo estoy viendo ya el problema, porque yo no sabía, no me acordaba de la opción del tercer carril, que yo siempre lo había pensado anteriormente, pero después cuando me dijeron lo de soterrar, digo, oye, pues no es mala idea, de cara al futuro. Pero el tema es cuánto va a tardar. Claro. Y si ahora se arma una polémica entre los que dicen el tercer carril y los que apuestan, que es lo que suele ocurrir, ni tercer carril ni soterramiento. Bueno, perdón. Y una pregunta nada más, yo por saber, sabiendo que esto se podía producir y por cómo se estaba planificando en la zona industrial, ¿eso no se podía haber previsto hace 4 o 5 años? Nosotros tenemos bastantes proyectos. Esa solicitud está pasada en la institución. Es verdad que no como tal, no como aparece ahora, porque después lo que se hizo fue un estudio de movilidad más serio en el que se lleva trabajando pues más de 6 meses. Es decir, se ha hecho las cosas pues bien. Esa propuesta existía un poco más a la chamberga, como quien dice, vamos a buscar una alternativa aquí de garaje. A esa es verdad que hay que sumarle todos los proyectos que nosotros tenemos, que hemos realizado. Nosotros tenemos los 2 proyectos que enlazan la zona industrial por los viales traseros y también el que finaliza la rotonda. Tenemos 4 proyectos, digamos, de carreteras travergentes, de unos sistemas generales, aunque no están considerados como sistemas generales en el plan y debería que hacer esa modificación. Sí es verdad que tenemos los proyectos. Las competencias en sí es ahora lo que nos traba. Las competencias está claro que les corresponde a la zona industrial, a los propietarios, hasta que las tengamos nosotros con esa modificación y se trate como sistemas generales, y el resto es voluntad de las partes, Cabildo, Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé, para que se lleve al final una de las alternativas. ¿Y eso que dice que usted está muy influenciado por el empresario Eduardo Espínola, eso es verdad? No, está influenciado por todo. Prefiero que él presenta incluso los proyectos ya, los bocetos ya medio hechos para que ustedes... No, hombre, Eduardo tiene bastante suelo en la zona industrial. Que le adelanta el trabajo, vamos. No, él tiene bastante suelo en la zona industrial y por lo tanto es uno de los interesados. Yo soy de los que creo que efectivamente Eduardo Espínola tiene mucho derecho a interesarse para que se solucione lo que considera su problema, porque él tiene allí el Dayland, tiene bastante suelo industrial en la zona de industria y por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a exigir
Otra cosa es que después cuando se le exige a otros empresarios, cuando tienen intereses, lo matan, ¿no? Exacto, al final es verdad que no se pretende que las políticas se la marquen los empresarios, pero es verdad que él tiene suelo, están interesados, los propietarios de la unidad 7 que no tienen entrada, la entrada de por lo menos de los suelos que tiene el del que hablamos Eduardo, están en el principio y a él pues tampoco le importa mucho. Los que están más detrás, como la unidad 7, son los que ahora mismo tienen un problema, que es que para que ellos saquen una rentabilidad del suelo tengan que hacer unas mejoras en la misma, si no el que tienen amarrado se les va y que les venga otro va a ser muy difícil, entonces hay otros más preocupados que él. Miguel Ángel, última pregunta en vista de los minutos que emplea el amigo David para contestar. Venga, corto, yo sí o no, venga. Hablando más de sintético, lo por de la favor. zona industrial, otro de los principales pulmones económicos del ayuntamiento esencialmente es el aeropuerto, a pesar de los enfrentamientos que han tenido ustedes con AENA. Hoy mismo o ayer el Ministerio de Fomento ya decidía denominarlo César Manrique, con gran aplauso mediático del PSOE. Esta semana se ha convertido en viral una carta que una chica, una joven de Berlín, publicaba en las redes sociales con respecto a que pues, su madre venía cuando joven aquí y se encontraba el aeropuerto originario, el que había decorado César Manrique, y decía que ahora llamarlo César Manrique tal y como está es un insulto a la memoria y al estilo de Manrique. Ustedes en Coalición Canaria en este caso, porque ya digo que el PSOE ya está ya aplaudiendo como... Claro, al fin y al cabo lo aprueba un gobierno del PSOE, ya sé que no fue una cosa del PSOE. Fue una propuesta del Cabildo, que sí, del Pleno del pero el Cabildo PSOE ya está por haciendo unanimidad. campaña, no quieres entenderme. Sí, Bueno, yo sí el te PSOE está haciendo entiendo. campaña con la decisión ministerial. Vale, Jorge. Y el PSOE estas cosas las aprovecha muy bien y hace bien, hace bien, evidentemente. Bueno, Coalición Canaria, con respecto a quejas como esta, porque la gente, como esta chica alemana que decía pues, que le parecía un insulto, que tal y como está hoy en día el aeropuerto, que eso no guarda para nada la memoria, además es un insulto al estilo arquitectónico que Manrique en su momento aplicó en ese aeropuerto originario. Las dos cosas tienen razón, es decir, hombre, que nuestro aeropuerto se llame César Manrique, a la isla de Lanzarote le da un plus. No es malo, no es algo que sea malo. Pero que la carta que pasa por ahí, que era algo que habíamos visto hace tiempo, desde mi punto de vista, no te digo el de Coalición Canaria, porque al final en el pleno de ese del Cabildo, pues todos de forma favorable apoyó ese nombre y por lo tanto... Hombre, porque es políticamente correcto también votar en contra, pero bueno. Que a mí personalmente, y creo que a mi partido le gustaría una remodernización, una modificación del aeropuerto para que se pareciera realmente a lo que fue César Manrique con esa identidad, pues es claro que a mí me gustaría. A mí me gustaría que esa fuera la puerta de entrada a San Bartolomé. Igual que estamos trabajando para que la zona industrial haya una ordenanza que regule y que vayamos a cumplir de otra manera los criterios de estética de Lanzarote, siguiendo filosofía de César Manrique, pues también la puerta de entrada y algo que tenga su nombre debería de también seguir unos modelos. No sé si esa pelea con AENA será tan fácil como la que han hecho ellos o lucen ellos con sus carpetas ahora de cambiar. Lo que tendría que hacer AENA es tratarnos en algodones, dado el dinero que le renta el aeropuerto de Lanzarote a sus arcas particulares y que luego invierte en otros aeropuertos que no tienen rentabilidad alguna. Que yo no digo que no haya que ser solidario, siempre lo digo, hay que ser solidario. Oiga, pero a veces también hay que ser solidario con nosotros, porque es que nosotros tenemos un aeropuerto que fue de la red de aeropuertos de Canarias el más baratito que se hizo de todo. Fue el aeropuerto nuevo, fue de los más baratos. En aquella época fueron 5.000 millones de pesetas, que estamos hablando, 5.000 millones de pesetas ahora en dinero son 30 millones de euros para todo un aeropuerto, ¿no? Lo cual quiero decir que se podía haber hecho un aeropuerto mucho mejor, de calidad en aquella época, y además ahora ya está necesitando un cambio de look. Última pregunta, porque me lo están preguntando ya mucha gente. Da mala imagen, y usted es el concejal de tráfico, si no me equivoco, sí, el tema de que los coches, muchos de ellos aparquen en los márgenes de la entrada al aeropuerto. Primero me gustaría saber, ¿quiénes son los que aparcan ahí? ¿Los trabajadores, porque están siendo trabajadores, o son realmente usuarios del aeropuerto que van y como se van al mismo día y al aeropuerto porque te cobran 15 o 20 euros por estar ahí un día, lo aparcan en los arcenes o en las partes laterales de la carretera? Hay de los dos. Yo creo que es más lo segundo que lo primero, y hay que ser realistas, porque nosotros teníamos ese problema en la zona industrial, en los entornos del Dayland, en los entornos donde se encontraban ellos que estaban cómodos y al lado pues había una parada de taxi. Entonces dejaba mi cochito allí, cojo el taxi, son 5 euros, me vengo después y ya tengo el día y me ahorro pues un dinerito que no me cobra el Bueno, pago. pero eso lo dejan dentro del casco, digamos. Sí, pero en esas medidas que hemos tomado, zonas azules, etcétera, etcétera, porque al final eso generaba pues un inconveniente para el aparcamiento residente, para lo que generaba economía, ¿no? Que al final es eso. Entonces al final pues han visto la opción fácil,
que como ya aparcan los demás, aparco yo, y como el ayuntamiento pues encima también me está un poco no permitiendo aparcar por allí, pues lo aparco aquí. Porque yo los he visto muchos bajarse y entrar con las maletas. Y eso es una cosa que hay que corregir. Ahora con el carril bici, la idea que tiene también y la unificación... El carril bici se refiere al que está pasando por el delante del aeropuerto, ¿no? Sí, ese que es ahorita que vemos ahora por delante del aeropuerto y que torna justo a la mástil, la primera calle que está en la entrada de Playa Honda, pues ya permitiría, entiendo yo, y que sea de uso, y es un llamamiento para que los trabajadores, aquellos que por necesidad pues aparcan fuera, pues tengan ese paseo seguro, atractivo. ¿Y no sería más lógico buscar allí un espacio donde se puedan aparcar esos trabajadores? Espacios hay, espacios hay. Los aparcamientos vemos que los números no llegan a completarse. Y después los números de los aparcamientos que tienen en la trasera de la T2, que son aquellos destinados a los vehículos de parking de empresas de coches de alquiler, también se ven por todo el tema de fotos aéreas, que hay una explanada y un espacio bastante grande. Entonces, espacio hay, lo que no hay es voluntad de AENA por cuidar un poquito más a sus trabajadores. David Rocío, candidato de Coalición Canaria y teniente de alcalde y candidato para revalidar, a ver si consigue en esta ocasión la alcaldía de San Bartolomé. Va a estar muy difícil, ¿no? Sí, siempre está difícil. San Bartolomé siempre ha caracterizado por tener mucha representación política, pero bueno, yo creo que los últimos años hemos hecho... Pero va a haber, ¿cuántos partidos hay ahora presentes en la corporación? Ahora mismo hay 8 partidos. ¿Pueden quedar más o menos igual, 8 partidos? No sé si se presentarán 8, la última legislatura se ustedes presentaron 8. absorbieron a 2, ¿no? Nosotros ahora somos 3 de los partidos. 3 partidos, todos aquellos que sean de corte nacionalista, todos los que sean de corte nacionalista. Sí, pero siempre hablando de partido, Gloria, es que me acaban de decir que ha nacido otro nuevo partido, porque oiga, en Lanzarote esto de crear partidos... Pero es que ahora está viendo alianzas, pero las alianzas generan más partidos. Me está mandando el amigo Medina, que es concejal de Vecinos Unidos, ¿no? Pues ahora ha creado un partido nuevo, se ha apuntado él, que creo que lo dirige el amigo de Miguel Ángel, Aureliano Montero, es el secretario general, y de la gestora al menos, y se llama Fuerza Vecinal Lanzarote. Pero mira, en Todos por Lanzarote, vean la vida de Brian. Avanza, Unidos por Lanzarote, cuidado porque ahí va a haber un galimatías que la gente no sabe si... Hombre, pero a lo mejor el que tenga Lanzarote, la palabra Lanzarote, sí, engaña. Todos van a tener Lanzarote. Una pregunta, sí, porque no me voy a quedar sin esto. Playa Honda. Sí. Playa Honda se ha asfaltado un buen número de calles, sí, pero todavía faltan bastantes. ¿Se van a asfaltar este año? Queda un planito, uno pequeño, un proyecto pequeño de asfaltado. Nos queda alguna obra que tiene el Cabildo, una obra que está ejecutándose, que la hace el Cabildo también, que es justo a la San Borondón, la entrada al colegio, que con esa prolongación del camino escolar seguro, que la primera fase tenía ahora. Después nos quedan alguna obrita pequeña de la mástil, cuando se acabe el tema de los fluviales. O sea, que ya más calles, tenemos la algunas, mía, por ejemplo, no. Tenemos algunas que quedan pendientes, no sé a cuál en concreto te refieres, pero tenemos algunos, un proyectito pequeñito de asfaltado que contemplaba, pues ahora como estamos en las cuevas, alguna en Playa Honda que queda pendiente y alguna de un núcleo, pero casi todo lo gordo salió, es muy difícil que... David, no tengo que ir, pero si hay una cosa que se lo dije el otro día a Alexis Tejera, que es el candidato del Partido Socialista, y hay una cosa que yo sé que no es una cosa de ustedes, pero que viene de hace muchos años, ¿no? Yo creo que nunca se creyó que Playa Honda iba a crecer tanto, y es la falta de aparcamiento. Ahora mismo en Playa Honda, en la zona central, digamos para entenderlo, de lo que es la calle principal que atraviesa toda Playa Honda hacia la costa, pues prácticamente ya encontrar aparcamiento no es nada fácil. Yo no veo zona de aparcamiento. Es la tercera zona ya en conflicto, aparte de Arrecife y Puerto del Carmen, y empieza a hacer Playa Honda. Tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que los fines de semana es imposible. Tienes que estar acostumbrado a saber. El estudio de movilidad nos dice exactamente en dónde es fácil y dónde es difícil. Y hay una realidad, desde la calle Mayor hacia el mástil, ahí no hay problema. Ahí la verdad que no hay problema de encontrar aparcamiento, es muy fácil. Desde allí hasta Princesa y con todo lo que viene siendo el Dayland es más complicado. Es muy complicado. Y sobre todo los fines de semana, que mucha gente de Arrecife está yendo a Playa Honda precisamente a disfrutar de la tarde o de la mañana en la avenida Marítima. ¿Hay preparado algo, por cierto, para mejorar la avenida Marítima o de momento? Puntualmente no hay cosas que estamos trabajando, pero ya más a nivel de partido, de campaña, podríamos decir, pero ahora mismo para actuaciones inminentes que tengamos de la institución, no. Pues David Rocío, candidato de Coalición Canaria a la alcaldía de San Bartolomé y en este momento teniente de alcalde. Muchas gracias, buenas tardes y también mucha suerte. Gracias. Gloria.
Hasta Nos la vemos el semana- próximo miércoles. Estamos a Martes, martes. el próximo martes. Y a Miguel Ángel pues, creo que el jueves. próximo jueves. No me queda más remedio que verlo otra vez. Con ustedes mañana a la misma hora. Buenas tardes.